Vamos a continuar con el ejercicio. Ya ven que, bueno, lo que ya hicimos fue hacer, primero identificar los objetos. Dijimos que eran los empleados. Y luego ya una vez que identificamos, hicimos una abstracción que representamos en un diagrama de clase. Y aquí resultaron estos atributos. Y por lo pronto nada más tiene este método. Ya elaboramos por aquí, bueno, ya tenemos nuestra clase de acuerdo a este diagrama, ¿verdad? Vamos a poner, de acuerdo a este diagrama. Ahí está. Tenemos los atributos constructores. Aprovechamos la inserción de código para hacer más rápido el código, generar más rápido el código de la clase. Y es cuando tuvimos que, bueno, repasar o ver lo que es el operador dis. El operador dis es el que nos podemos utilizar dentro de un, como si estuviéramos dentro de un objeto. Es el yo de los objetos, ¿sí? Algunas veces hay que usarlo para distinguir, en este caso, el parámetro del atributo. Aquí le estamos diciendo que es el nombre de este objeto. ¿De cuál? Del que está en este momento. Bueno, entonces ya tenemos aquí nuestros constructores. Este no lo pudimos generar de manera así directa. Ah, no se ve nada. No, no me dice. Hombre. No, yo dije, pues, más me están aquí dando el avión, ¿verdad? Ok, bueno, que al cabo todo eso ya lo hicimos, ¿verdad? Nada más estaba repasando lo que hicimos ayer. Y nada más, es más, ni siquiera pusimos el método que va a calcular el sueldo neto. Sí tenemos un ejemplo y con este ejemplo vamos a empezar a codificar el método de sueldo neto. A ver, entonces, aquí vamos a poner es un método, ¿eh? Entonces es public. Llegamos hasta el toString, ese ya lo tenemos. Public, y luego va a regresar un valor de tipo doble y se va a llamar sueldo neto. ¿Así? Luego, vamos a calcular alguno, por ejemplo, este 450, ¿qué significa en la clase? A ver, aquí está nuestro objeto. A ver si se alcanza a ver. Este 450, ¿qué viene siendo? El sueldo diario, ¿verdad? Y luego el 15, los días trabajados. Luego, este 5 son las horas extras. Y el 8 es el porcentaje de impuesto. Bueno, entonces, claro que nosotros acá lo tenemos que hacer, pero con los atributos, no con los datos. Aquí lo estamos haciendo con los datos del objeto. Bien, vamos, y van a ir resultando algunas variables. El sueldo nominal. Estas horas extras ya las tenemos, pero como especie. Tantas horas extras las tenemos que convertir a dinero. Va a ser el importe de horas extras. Sueldo bruto, importe de impuesto, porque tenemos el puro porcentaje. Aquí va a ser el importe. Y luego ya calcular el sueldo neto. Bueno, vamos a reflejar este cálculo aquí en nuestro método. Sería una variable que es doble, sería sueldo nominal, es igual. Las variables que utilicemos dentro de los métodos no tienen por qué ser atributos. Estas variables son locales al método. No, las podemos poner como atributos para no batallar. Todas las variables que usemos en los métodos de la clase, ponemos como atributos. Y sí va a funcionar, pero no va a reflejar lo que es el objeto empleado. El objeto empleado nada más se define con estos valores, nada más. Todo lo demás son cálculos. Bueno, entonces aquí diríamos que el sueldo nominal es el sueldo diario. Estamos dentro de la clase, podemos acceder a los atributos directamente. Sueldo diario, y lo vamos a multiplicar por los días trabajados. Ya tendríamos el sueldo nominal. Luego vamos a calcular las horas extras. El importe, porque ya tenemos las horas extras, es un atributo. Importe, horas extras. Aquí tenemos el cálculo. Es el sueldo diario. El 8 y el 2 son constantes, ¿verdad? Porque ¿por qué 8? ¿Se acuerdan?
¿Por qué 8 y por qué 2? El 5 lo tomamos, son las horas extras del objeto. El 5. Aquí están. Pero, ¿de dónde salió el 8 y de dónde salió el 2? El, el 8 es el número de horas trabajadas en el día y como tenemos el sueldo diario, para calcular el sueldo por hora. Entonces, por eso lo dividimos entre 8. ¿Y por qué por 2? Porque es el doble. Entonces, estos valores, sueldo diario entre 8 por 2, es lo mismo que dividir entre 4, ¿eh? Pero es preferible dejarlo así para indicar que el 8 tiene un significado y el 2 también. ¿Qué tal si al rato me dice, no, se van a pagar las horas extras, pero al 1,5 nada más? Pues entonces aquí le pondremos 1,5, ¿verdad? O que la jornada se va a reducir a 7 horas y media. Pues aquí le pondremos entre 7,5. Por eso es mejor dejarlo así. Y luego eso lo vamos a multiplicar por ¿cuánto? Sueldo diario entre 8 por 2 ¿por cuánto? Pero no por 5 siempre, ¿verdad? ¿Ese 5 qué significa? Es las horas extras. Acá es 5 porque estamos trabajando con estos datos, pero acá en la clase tiene que ser con los atributos. Horas extras, ¿sí? Bueno, ya tenemos ahí el cálculo del importe de las horas extras. ¿Cómo calculamos el sueldo bruto? ¿Cómo llegamos a este valor? Sumamos el sueldo con las horas, ¿verdad? Pero en dinero. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a decirle doble sueldo bruto es igual a la suma del sueldo nominal más el importe de horas extras. Ya tenemos este cálculo, pero con los atributos. Esto es nada más para esos datos que están ahí de ejemplo. ¿Cómo se calcula el impuesto? Que sería un importe de impuesto. ¿Cómo se calcula el importe de impuesto? Sí, pero aquí cómo está, cómo llegamos al cálculo. Por eso hicimos el ejemplo, porque de ahí vamos a desprender. ¿El sueldo bruto por cuánto? Pero siempre va a ser 0.08. O sea, así le pongo para ese caso, pero estamos haciendo un molde para todos los empleados, no nada más para, ¿cómo se llama? María, no nada más para María. Si le pusiéramos 0.8, es como si a todos se les fuera a quitar el 8% y no es cierto. Si a todos se les fuera a quitar el 8%, no tendría caso tenerlo como un atributo del empleado, porque ¿para qué le pongo el 0.08 en cada empleado? Cada empleado puede tener un porcentaje diferente. Entonces es porcentaje de impuesto. Porcentaje de impuesto, así. Ok, luego, ahora vamos a calcular el sueldo neto. Que de hecho, pues ya no voy a poner una variable. Vamos a, ¿cómo lo calculamos el sueldo neto? Vamos a regresar, ¿qué? Es el valor que vamos a regresar. ¿Cómo llegamos a este número? Sí, ¿cómo llegamos al sueldo? El sueldo bruto, más o menos. Acuérdense que esto es lo que se le va a pagar el empleado y el impuesto pues no es a favor, el impuesto es en contra. Por eso aquí lo restamos. Las horas extras es algo a favor del empleado, el sueldo también, pero el impuesto es en contra, o sea, se le va a rebajar. Entonces por eso se resta, ¿verdad? Entonces aquí sería eh, sueldo bruto menos el importe del impuesto. Esto es lo mismo, o al revés, esto es lo mismo que esto, pero ya con datos. Esto es con las variables porque estamos haciendo el cálculo para cualquier empleado, no nada más para María, para cualquier empleado. Y por eso cada empleado va a tener sus propios datos. Todos los objetos de esta clase, de la clase empleado, van a tener las mismas características, pero no los mismos datos. Cada uno va a tener sus datos por separado.
Bueno, entonces ya tenemos eso. Vamos a probar aquí en la aplicación. Creamos un objeto, el que está aquí, ¿verdad? El que está aquí de ejemplo. Y le dimos salida. Ahora vamos a darle salida, pero al sueldo. Le diríamos system. Y le vamos a decir lupe punto sueldo neto. A ver qué nos dice. Aquí le dimos salida al objeto, entonces va a mandar llamar el toString, me va a dar todos los datos del objeto. Y acá me daría el puro sueldo neto del objeto. Y esperemos que sea este, ¿verdad? Este que está calculado aquí. ¿Y qué creen? Va a salir debiendo. Salió esto. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Alguien lo vio ya? A ver, aquí, ¿qué dice? El porcentaje de impuesto, ¿cuánto dice? 8. ¿Y acá cuánto le pusimos? 0.08. Aquí, porque sabemos que esto está en porcentaje y esto está ya en decimal. ¿Qué nos faltó acá, pues? Pasarlo a decimal. ¿Cómo lo pasamos a decimal el porcentaje? ¿Cómo? A ver, ¿cómo llegamos del 8 al 0.08? A lo mejor ya lo hacemos en automático, pero hacemos una operación, que sea mental. O sea, lo dividimos entre 100. El 8 entre 100 me da 0.08. Entonces aquí lo que nos faltó fue, en el cálculo, nos faltó dividirlo entre 100 el porcentaje de impuesto. Por eso, como no lo dividimos entre 100, calculó un impuesto muy alto y al restárselo, pues el María quedó debiendo. En lugar de que le pagaran, va a tener que regresar dinero. A ver, vamos a checar eso. Dice que son 6,727.50 y aquí está, ¿verdad? Ahora, aunque no lo pida el usuario, pero seguramente sí lo va a hacer, va a decir, bueno, Guadalupe Mesa gana 6,727.5, es lo que se le va a pagar en la quincena, ¿verdad? Porque es por quincena. Pero ¿cómo está formado, cómo se formó ese 6,727? Pues me va a pedir todo este desglose. Si yo dejara la clase tal y como está, no podría hacer el desglose, lo tendré que hacer. Estos cálculos que hice dentro del método sueldo neto, los tendría que replicar en la aplicación. O sea, digo, a ver, ¿cuánto fue de horas extras? Yo le tendría que pedir, como el objeto o la clase no trae un cálculo de horas extras, sí la trae, pero como parte de un método, pero no trae un método que lo calcule. Entonces, yo tendría que decirle aquí, a ver, ¿cómo vas a calcular las horas extras de Lupe? Y le diría, pues, doble horas extras es igual, y luego tendría que hacer esta operación, pero ya estoy fuera de la clase, ya no puedo acceder directamente a los. Entonces yo le tendré que decir, pues es el sueldo diario, lupe.sueldo diario, get, o más bien, entre 8 por 2 y luego multiplicado por las horas extras sería lupe.get. Entonces va a decir el usuario de la aplicación, entonces ¿para qué tengo la clase empleado si yo tengo que calcular las horas extras por fuera? Entonces estos cálculos para llegar al sueldo neto, o sea, este desglose, pues lo tendría que saber hacer la clase empleado, porque es la que se encarga de calcular la nómina. Entonces, estos cálculos, obviamente aquí no tendría mucho sentido que los tuviera que hacer la aplicación, sino, pues la clase nada más calcula el sueldo neto y ya. La clase debería calcular todo lo que se refiere a la nómina. Para eso hicimos la abstracción de la clase empleado. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, bueno, esto pues como que no, sí funciona, pero es como decíamos, ¿verdad? Pues si yo llevo a un puesto de hamburguesas mis ingredientes para que me hagan una hamburguesa, pues sí me la van a hacer, pero así no es como funciona.
La idea es que yo le digo, dame una hamburguesa y él debe tener todos los ingredientes para dármela. Entonces, si yo quiero saber cuántos de horas extras de Lupe, Lupe o el objeto Lupe debería saber, darme ya el valor, ya, porque tiene toda la información ahí. Bueno, entonces eso no aplica. Nos regresamos a la clase y vamos a empezar a agregar algunos métodos aquí que no aparecen en el diagrama. Bueno, primer método va a ser doble. En realidad lo que vamos a hacer es un método por cada renglón. Pero ya con esos métodos, cualquier aplicación le puede preguntar a los empleados cómo calcular cada parte de la nómina. Entonces le diríamos doble sueldo, hasta le voy a poner los mismos nombres, sueldo nominal. Es un método. Entonces aquí le diría return y el cálculo pues ya lo tengo aquí, así se calcula. Lo voy a tomar de ahí y lo voy a pegar acá. Ahora ya tengo un método que me calcula el sueldo nominal. Y ese, como es público, pues los usuarios de la clase lo van a poder aplicar. Bueno, ahora vamos a crear un método para que calcule el importe de horas extras. Sería public doble importe horas extras. Y aquí va a decir, ya tengo cómo se calculan las horas extras, aquí está. Entonces le voy a decir return y calcúlame las horas extras. Así. Lo copio y lo voy a poner aquí. Ya tengo, el objeto es capaz de decir cuánto dinero le van a pagar por horas extras. Luego, le ponemos acá. El siguiente sería el sueldo bruto. Public doble sueldo bruto. ¿Cómo se calcula el sueldo bruto? Aquí lo dice. Dice, va a ser el sueldo nominal más el importe de horas extras. Lo vamos a hacer así, return. El sueldo nominal. Nada más que dentro del método, aquí son variables. Aquí me marca error porque no tengo esas variables. Pero más bien van a ser métodos. Pues le digo, sueldo nominal. Son los métodos que acabamos de hacer. ¿Así? Y después vamos a calcular el importe del impuesto. Importe, impuesto. ¿Y este qué va a ser? Dice, hace el sueldo bruto más por el porcentaje de impuesto entre 100. Entonces lo copio de aquí, lo paso para acá. Y el sueldo bruto ya no es una variable, es un método. ¿Sí? Y ya nada más me falta el sueldo neto, pero pues ese lo voy a calcular directamente aquí. Le voy a decir, ahora vas a restar el sueldo bruto, pero como método, menos el importe de impuesto como método. Así quedaría. Por lo tanto, todo esto ya no me sirve. Cuando nosotros mandamos calcular el sueldo neto, a su vez el sueldo neto va a mandar calcular el sueldo bruto. Y el sueldo bruto va a mandar llamar calcular el sueldo nominal. Y el sueldo nominal, pues se va a calcular y se va a regresar. Luego el sueldo bruto va a mandar llamar calcular va a calcular esto y lo va a sumar. Regresa el resultado del sueldo bruto a donde fue llamado, el importe de impuesto, y luego regresa el importe de impuesto. Y luego ya, de aquí lo resta. O sea, son llamados que se hacen los mismos métodos dentro de la clase. Pero, ¿cuál es la ventaja de tenerlo así? Pues que ya nosotros acá afuera, en la aplicación, ya en lugar de que yo tenga que calcular aquí las horas extras, ya le puedo decir a Lupe, ya no estoy en la clase, estoy en un objeto. Ya le puedo decir a Lupe, Lupe, dime cuánto ganaste de horas extras. Importe, aquí está, importe de horas extras. Entonces ya desde fuera del objeto podemos hacer el desglose que me pidió el usuario. No sé si se entienda cuál es la diferencia de haber agregado esos métodos. Si no los tuviéramos, los cálculos los tendría que hacer la aplicación y entonces se rompería un poquito ahí la idea de la programación orientada a objetos porque
Pues la idea de tener una abstracción de la clase empleado es que sepa hacer todos los cálculos de la nómina y no que uno se los deje acá a la aplicación. Claro, puede haber algunos muy especiales que no tengan incluidos la clase y los tenga que hacer la aplicación, pero todos los que se puedan prever, pues de una vez los ponemos. Entonces, esto, pues no aplica. Vamos a hacer el desglose este que está aquí. Así. Su sueldo, no, pero nada más vamos a poner los importes, ¿sí? Sueldo nominal, así. Para ver que este desglose quede igual como está ahí en el cálculo. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a decir. Este no. A ver, aquí. System. Y le diríamos desglose de sueldo de, y pues nuestro objeto se llama María, que ya sabemos que no es un objeto, es una referencia, pero bueno, le podemos decir objeto. María, punto, y quiero que ponga el nombre, entonces sería get, es Lupe, va, no es María, Lupe.get nombre, para que me ponga desglose de sueldo de Guadalupe Mesa. Y abajo, esto lo voy a quitar, voy a ir poniendo estos elementos. Una salida al sueldo nominal de Lupe. Y aquí le diríamos, bueno, quiero que brinque una línea, vamos a poner un brinco de línea. Después, el letrero sueldo nominal. Sueldo nominal. Voy a insertar un tabulador para que quede más o menos parejo. Un signo de pesos para que salga el signo de pesos. Y luego ya le voy a decir, a ver, aquí le voy a decir que me muestre el sueldo nominal. Ya puedo obtener cualquiera de estos datos del objeto. De Lupe, su sueldo nominal. Ahí está, sueldo neto, bruto, sueldo nominal. Pásale. Luego, voy a copiar esto porque es la misma estructura. Son 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aunque no debí copiar todo porque esto no debe ir. Eso no quiero que salte una línea en cada renglón. ¿Sí? Ah, en el primero sí. Aquí sí era. Nada más en el primero, ¿sí? Para que los demás sí salgan así en renglón seguido. Bueno, entonces, ahora lo que seguiría es las horas extras. Vamos a ponerlo hasta ahí, hasta donde nos dé. Seguirían las horas extras, entonces aquí le voy a poner horas extras. Un tabulador. Y aquí le vamos a pedir al objeto Lupe que nos diga cuál es su importe de horas extras. Vamos a poner puros importes. Uno, importe de horas extras. Y ya está ahí. Luego sigue el sueldo bruto. Me faltó uno. Sueldo bruto. Un tabulador. Y aquí a Lupe le vamos a pedir que nos diga cuál es su sueldo bruto. Mande. Ah, por eso. Bueno, sí, ok, gracias. Sueldo. Según yo puse los 5 y me faltaba uno, pero no, es que puse uno de más. Bueno, Lupe, ¿qué es? Sueldo bruto. Ahí está. Entonces puse de más este va. A ver, vamos a ver cuál es el bueno. Pues el primero. Es el que trae el brinco de línea. Ahí está. Sí, vamos a quitar este. Porque lo necesitamos acá, ¿verdad? Ahí está. Pero ya tenemos el sueldo bruto. ¿Qué sigue? El impuesto. El importe de impuesto. Entonces aquí le diríamos impuesto. Nada más. Impuesto. Y acá le vamos a agregar
el importe del impuesto. Importe, impuesto. Y luego ya el sueldo neto. Sueldo neto. Así. Sueldo neto. Así es como quedaría. A ver, vamos a revisarlo. Entonces aquí ya me dice, a ver, dice, desglose de sueldo de Guadalupe. Sueldo nominal. Ah, es que no puse las horas extras. ¿Las quité o qué pasó? Ah, las quité. Ya ven. Bueno, vamos a ponerlas. Vamos a ponerlas. Pues nomás es poner aquí, es antes del sueldo bruto, ¿verdad? Pues lo ponemos aquí. Aquí ponemos horas extras. Y acá, importe de horas extras. Aquí lo que quiero que vean es que ya el objeto me puede dar toda la información de la nómina. Importe, horas extras, ¿sí? Tengo las horas extras, pero esto es en horas, en especie. Y este ya, ¿cuánto dinero representan esas horas extras? A ver. ¿Sí se parece? Dice ahí, desglose de sueldo de Guadalupe Mesa. Sueldo nominal 6,750. Es esto, ¿verdad? Y luego, horas extras 562.50. Sueldo bruto, el impuesto y el sueldo neto. Entonces, ya le podemos preguntar al objeto cualquiera de los importes que conforman el cálculo de la nómina. Ya ven que normalmente si vamos a hacer los ejercicios, los vamos a empezar diseñando la clase y luego haciendo pruebas en modo consola. Porque, si recuerdan, lo que nos piden aquí es una aplicación visual. Una aplicación visual y nosotros hemos probado con un empleado. La aplicación visual no sabemos cuántos empleados son. Dice un grupo de empleados. Y pues vamos a mostrar una lista, un renglón por cada empleado. Y de cada empleado pues todos sus datos hasta llegar al sueldo neto. Bien, vamos a empezar la aplicación en visual. Si hay dudas, por favor me dicen. Vamos a agregarle un frame. New frame. Que voy a llamar JFrame nómina. No, ¿sí? Y lo primerito que voy a hacer es ponerlo como principal el frame. Para que al ejecutar con el play, directamente ejecute el... Ahorita ejecuta todo el modo consola, ¿no? Bueno, entonces vamos a agregar, a modificar eso. Botón derecho, propiedades, run, browse, aplicación nómina. Seleccionamos, ok. Y ya para que ejecute directamente el frame. Ahora, ¿cuántos empleados van a ser? N empleados. Tenemos que preguntar el número de empleados. ¿Cuál componente es el que vamos a usar para mostrar la lista? Es una lista de empleados. ¿Cuál componente vamos a usar? El JTable. ¿Sí? Bueno, pero como el número de renglones no lo vamos a saber hasta que el usuario ejecute, lo tenemos que preguntar. Y normalmente lo hemos preguntado en un spinner. Caray, ¿dónde quedó aquí? Bueno, aquí voy a restablecer porque se me perdieron las... A ver, ahí está. Voy a tomar primero una etiqueta aquí y un spinner. La etiqueta va a decir número de empleados. Y el spinner va a servir para que el usuario ponga cuántos. Bueno, voy a cambiar el tamaño de la letra, ¿eh? A los dos, tamaño 18.
Muy bien, ahí. Y luego, pues de una vez voy a agregar unos dos botones, los de rigor, que no deberías, el aleatorio no debe ser de rigor. Nosotros lo ponemos para generar datos rápidamente. Entonces vamos a poner un botón para calcular la nómina. Voy a cambiarle el tamaño de la letra a 18 y voy a duplicarlo para los aleatorios. Y vamos ahora a agregar una tabla, porque ahí va la información de los empleados. Bueno, entonces agregamos una tabla, un JTable, a ver así. ¿Y cuántas columnas va a llevar? Cada renglón es un empleado. ¿Cuántos datos necesita el empleado? Por cierto, aquí ya ven que he insistido mucho en esto, en el diagrama. El diagrama le faltan muchos métodos ahí. Yo voy a poner nada más los de cálculo, los que agregué ahorita, pero debería llevar constructores, métodos, el diagrama completo. Yo aquí por lo menos le voy a poner los métodos de cálculo. Sería el sueldo nominal, ¿verdad? Los métodos que agregamos. Me va a regresar un valor de tipo doble. Luego, vamos a agregar ahora el importe de horas extras. También es de tipo doble. Después, vamos a agregar también el que sigue. ¿Cuál es? El sueldo bruto. Y finalmente, el importe de impuesto. Son los 4 métodos que agregamos. Entonces, ahorita la pregunta que hacíamos era, ¿qué va a llevar cuántas columnas va a llevar el JTable? Pregunto. A ver, se supone que el usuario, es que a veces se nos olvida que el usuario va a capturar porque nosotros no capturamos. Pero el usuario, ¿cuáles datos va a capturar de cada empleado? Pues todos estos, ¿verdad? Estos nosotros no los podemos calcular, los tenemos que pedir. Claro que hacemos pruebas con datos ficticios, pero a final de cuentas los tenemos que pedir. Bueno, entonces todos estos datos se los tengo que pedir por cada empleado. Ya van 5 columnas. ¿Y cuántos resultados le voy a mostrar al usuario? Pues seguramente me va a pedir todo el desglose. Entonces van a ser también 5. La diferencia es que estos son editables porque el usuario va a capturar y estos no son editables porque ahí van resultados. Entonces van a ser 10 columnas, ¿sí? Bueno, vamos a poner esas 10 columnas por aquí. A ver, vamos a poner esas 10 columnas. Le cambié el tamaño. Vamos a pintar un espacio más amplio. Nos vamos a la tabla de contenido. Renglones, pues le ponemos que 0, porque no sabemos cuántos hasta que el usuario ejecute. Columnas van a ser 10. ¿Está 10? Acuérdense de dejar objeto aquí. Bueno, y voy a poner títulos, aunque sea un poquito recortados. A ver, dejen poner porque para que me deje ver todos los atributos ahí. A ver, así, ¿verdad? Quiero que me muestre, bueno, entonces le decimos que la primera columna va a tener el nombre del empleado. Le voy a poner, en lugar de nombre, le voy a poner empleado. Y de así me voy a ir, un poco abreviado. La siguiente columna sería el sueldo diario. Entonces le voy a poner aquí, SUE día. Sueldo diario. Después, días trabajados. Aquí.
Entonces le pondríamos días trabajados. Después sigue horas extras. Le voy a poner hor ex de horas extras. Después sigue el porcentaje de impuesto. Le voy a poner aquí porcentaje y MPTO, porcentaje de impuesto. Estos son editables porque el usuario capturaría ahí los datos de los empleados. Nosotros los vamos a generar aleatoriamente, pero en realidad los debería capturar. Y luego, aquí este sería importe, sueldo nominal, le voy a poner. Sueldo nominal. Luego acá sería importe de horas extras. Le voy a poner aquí un signo de pesos para indicar que es dinero, es importe. Luego horas extras. Para que no se confunda con este es en especie, este es en dinero. Luego aquí sería sueldo bruto. Después aquí sería el impuesto, pero en dinero. Entonces le pondría un signo de pesos y luego impuesto. Sue bruto, de sueldo bruto. A ver, simplemente es esta misma secuencia, nada más que abrevié. El último, este sí le voy a poner sueldo neto. Ahora, ¿cuáles columnas necesitan más espacio? ¿Cuál columna necesita más espacio? El nombre, ¿verdad? Bueno, entonces me voy a ubicar en el nombre y aquí le voy a indicar que no tome el valor por default. Este es el ancho. No, le digo, vas a tomar, a separar 250 píxeles para el nombre, porque necesitamos que sea más amplio. Luego, le voy a quitar aquí no a quitar, sino le voy a decir que días trabajados, horas extras y porcentaje de impuesto, no necesito tanto espacio. Le voy a poner aquí, días trabajados, le voy a poner 50 píxeles. En horas extras también pues no son valores muy grandes. Voy a poner 50. Y el porcentaje de impuesto, pues tampoco requiere tantos espacios. Voy a poner 50. Luego, todos estos son no editables. Los últimos 5 son no editables. Que no los pueda modificar el usuario. Y entonces ya le damos aquí. Todo el espacio que resta de todo lo que pusimos fijo, lo suma, se lo resta al ancho total del JTable y lo divide entre las columnas que no tienen un valor fijo. Los divide de manera uniforme. Entonces aquí ya tenemos todo esto. Ahora, normalmente al JTable le hemos modificado esto, lo siguiente. Voy a modificar del JTable, ¿eh? En las propiedades le modificamos el tamaño de la letra. Font a 18. Luego, el alto del renglón hay que ampliarlo para que quepa ese 18. Es el row height. Row height. Este le pondríamos 26. Ya lo hemos hecho. Y vamos a activar también el show grid para que muestre la cuadrícula. Ahí está. Ya está activado. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que hacer, vamos a cambiarle los nombres a los componentes, ¿sí? Este se va a llamar JSpin empleados. Luego este, JBoot calcular. JBoot aleatorios. Y este se va a llamar JTable empleados. A ver, ahí está. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es que el JTable responda a los cambios que tiene el spinner. Acuérdense que el evento del spinner no se activa dándole doble clic,
Así como lo hacemos en el botón, sí, le damos doble clic y se activa el evento. Aquí no. Tenemos que darle botón derecho, eventos, chain y cambio de estado. Bueno, aquí es donde vamos a tomar el valor que trae el spinner y pasárselo al JTable. ¿Cuál es el método que vamos a usar para modificar los renglones del JTable? Pues se llama setRowCount. Pero si recordamos, setRowCount y setColumnCount no los tiene directamente el JTable. Entonces, JTable empleados y no voy a encontrar el setRowCount. Ese lo tiene el modelo, que es un objeto que está dentro del JTable. Por eso lo primero que vamos a hacer es obtener ese modelo. Esto ya lo hemos hecho también con la librería default table model. Y aquí ponemos una referencia para que ahí nos pongan en dónde está el objeto del modelo de datos del JTable. Y lo vamos a pedir, bueno, esto dijimos que ahorita es como una receta de cocina, pero al JTable empleados le vamos a pedir su modelo. Me lo va a regresar a través del método getModel. No es que me regrese el objeto, me regresa en dónde está el objeto. Y esa referencia, esa dirección, nosotros la guardamos en modelo. Pero en sentido práctico podemos decir que modelo es el objeto, aunque en realidad no lo sea. Bueno, entonces, ya que tenemos el modelo, a ese sí le podemos aplicar el método setRowCount. Ese sí lo trae. Pero el modelo es parte, está dentro del JTable. Simplemente le dijimos, a ver, dime dónde está para poder llamar ese método. ¿Y qué me está pidiendo? Pues un entero. Ese entero se supone que lo vamos a tomar del spinner. Bueno, el spinner, JSpin, empleados, lo obtenemos a través de un método que se llama getValue. Pero getValue me regresa object. Yo lo que necesito es un entero. Vamos a hacer una conversión. La podemos hacer implícita, una conversión más bien explícita, así. El valor object lo estamos tomando como object y se lo estamos pasando como entero a setRowCount. Entonces esto se debe reflejar aquí. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer, aunque rápidamente, no completo el aleatorio, pero es que si no nos vamos a empezar a trazar. Bueno, entonces vamos a decirle aquí. Los aleatorios tienen que recorrer los renglones de JTable y luego en cada columna de la 0 a la 4, las primeras 5, tienen que generar datos aleatorios. Ahorita nos vamos a brincar el nombre y los días. Vamos a hacerlo para el sueldo diario, los días trabajados, no, sueldo diario, porcentaje de impuesto y horas extras, ¿sí? Bueno, necesitamos un objeto random. Random azar igual a new. Agregamos la librería. Y vamos a recorrer nuestro JTable los renglones, por eso le puse la variable R. Y luego, ¿hasta dónde va a llegar la R? Pues hasta los renglones que tenga el JTable en ese momento. Sería JTable empleados.getRowCount. Ahí me diría cuántos renglones tiene en ese momento. Es menor porque si tiene 10, debe llegar hasta 9 nada más. Luego aquí R más. Bueno, entonces, nos vamos a brincar el nombre y los días trabajados no lo vamos a hacer ahorita porque ya no hay tiempo. Vamos a hacer la columna 1, sueldo diario, la columna 3, que es horas extras, y la columna 4, que es porcentaje de impuestos, ¿sí? Bueno, entonces nos regresamos para acá y le diríamos JTable empleados, vas a poner un valor. Dijimos que nos brincamos el renglón en la columna 0, lo vamos a poner en la 1. En la 1 lo que va a ir es el sueldo diario.
Es más, de una vez voy a poner aquí esto. Voy a poner otros dos. Dijimos que en la 2 tampoco vamos a poner porque ahí van los días trabajados. En la 3 van a ir las horas extras. Y en la 4 va a ir el porcentaje de impuesto. Me estoy brincando la 0 donde va el nombre y la 2 en donde van los días trabajados. Porque los vamos a hacer un poquito diferentes. Bueno, entonces aquí, sueldo diario. ¿Qué rango le ponemos? ¿Alguien sabe cuál es el salario mínimo? 288 a 78. Ok, entonces vamos a decirle que aquí ponga un entero entre 12, 7, 8, ¿sí? Más o menos. ¿Cuánto? Bueno, lo vamos a poner 279, pues, para que, porque como este es Nexin, debemos trabajar puros enteros, hasta el 1000. O sea, va a llegar del 279 hasta el 999. Bueno, luego, horas extras. Esas pues no pueden ser tantas. Aquí vamos a decirle horas extras. Pues aquí nos conviene usar yo creo que porque puede ser que alguien no tenga horas extras. ¿Sí? Entonces le vamos a decir, ¿cuál sería el máximo de horas extras que aceptaríamos? Por ley creo que son 9, ¿no? Si le ponemos 10, ¿hasta dónde va a llegar? Hasta 9, ¿verdad? Ok. Y el porcentaje de impuesto, pues sí es muy variable. Y vamos a tomar también esta versión. ¿Entre qué valores estaría bien el porcentaje de impuesto? No puede ser así demasiado alto. Uno muy alto es el 35%. De un 8 a un 20. Vamos a ponerle, bueno, voy a poner de un 5 a un 20, ¿sí? Un 5 a un 20. Antes, cuando no teníamos esta tercera versión, teníamos que hacer alguna expresión que simulara eso, ese rango. A ver, entonces, ahí lo voy a ejecutar. Ya, y ahí están ya. A ver, lo voy a dejar ahí a la vista. Ahí se ve más o menos, ¿no? Caray. Como que me fui de más. Ahí se ve. Aquí está, el sueldo diario debe estar entre 279 y 1000. Las horas extras deben ser entre 0 y 9. Y el impuesto entre 5 y 19. Ahí está, ¿sí? Los nombres, eso ya los veremos mañana. Y los días trabajados también. ¿Cuál? ¿Este? Bueno, ahí le vamos a dejar. Ahorita lo,